Hola, yo soy Mario Y yo soy Miguel. y esto es Así la vida. Hoy queremos hablar de un tema porque soy tu padre, porque soy tu madre. Me inspiré de un libro que leímos que se llama Por tu propio bien, de Alice Miller. Sí, esta Es, frase. Ay, esta frasecita, ¿cuántos no la hemos oído? ya sé, güey. Esta psicóloga me encanta. Creo que ya tiene décadas fallecida, me parece. Y tiene décadas que dejó de trabajar, pero esta psicóloga era una psicoanalista alemana que luego se hizo Reconvirtió. hizo su crítica contra el psicoanálisis y sobre todo analizó esta parte de la cultura alemana, pero que también sucede en gran parte del mundo, de este cuarto mandamiento, ¿no? Católico, Sí, sí, de sí. honrarás a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas. Y era este asunto, ¿no? Como este pilar de tienes que obedecer a tu mamá, tienes que obedecer a tu papá sin cuestionar, sin chistar y sin pensar lo que te dicen y viceversa. Y Tú, si lo haces, te va a cargarla. la chingada. Sí. Y viceversa, tú si eres mamá y tú si eres papá, tú sabes todo lo que es bueno para tu hijo, tú tienes el control total. Y Y está cuando hablamos del control total, hablamos control total. totalmente. Sí, 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 sí. Sobre todo esta pedagogía de la violencia, güey. Creo que puta, pues, tú leíste ese libro esta semana. Cuenta un poco al público cómo eran en esas entonces. Bueno, primero vamos empezando con que el libro habría diciendo que era como, sí, su crítica a esta onda de esta, le llamaba pedagogía venenosa. Ajá. Era una cuestión bastante impresionante de leer, o sea, porque todo el libro te llenó de casos, de análisis, de pruebas, de todas las barbaridades que se hacían en pro de esta onda de tú como adulto tienes el poder absoluto, Tienes el derecho. el derecho y tienes carta blanca para hacer lo que sea con el niño siempre y cuando sea para educarlo y Siempre y cuando sea por su propio bien. es por su propio bien y para llevarlo al camino correcto. Pero ahí te Eh, va, por su propio bien, es un asunto de les pegamos, los insultamos, los minimizamos, los invalidamos, los humillamos. los humillamos. Y se ponían bien creativos, no era una cosa, o sea, no era la nalgada que muchos nos dieron, no era el manazo de deje ahí, no, déjese ahí o algo así, no, estábamos hablando de que les pegan con palos, a cuerazos, los castigos iban desde quédate 6 horas afuera en pleno rayo del sol sin comer, y esos eran los bajitos ya en lo sucesivo, en las últimas páginas de repente te sacaron unas listas de todas las llamadas que había una línea decía que era Distress Line, que era como para, más que nada para desahogo, ni siquiera era como para atender a las personas. Ajá. Puros niños de 11, 10, 17 a lo mucho, golpeados, descalabrados, con fracturas en el cráneo, todo por correctivos de los padres. Pero es que es eso. Realmente nadie aplica eso siendo adulto con otro adulto. A menos que sea como una pelea violenta, a menos que sea una pelea de defensa, o a menos que el vato esté mal. Normalmente es como este asunto de por qué a una criatura 3, 4 veces con la menos masa que tú, a una criatura indefensa, porque una criatura así a bola de putazos va a corregirse y un adulto no. Y es cuando ahí la puerca tuerce el rabo, ¿no? Sí, Y totalmente. es que es por su bien, es para que entiendan. Si les estás enseñando a base de violencia, a base de putazos, si les estás enseñando a base de miedo y opresión, ¿qué van a cómo van a crecer? Lo feo del asunto está en que estas ideas estaban avaladas, estaban en libros, las recomendaban los high nombres de toda la pedagogía alemana. Me acuerdo que había uno, creo que había un caso famoso de Freud, creo que era el hombre que aullaba a la luna, algo así de un Algo psicótico, así. todavía no me acuerdo bien. Pero, y Freud tenía unas teorías bien locas de por qué el vato tenía sus alucinaciones y todo, y sus delirios.
Y esta morra era como, güey, pues, lo violentaron bien cabrón toda su juventud. ¿Cómo no va a estar así, sabes? O sea, ¿cómo Ahora, no? un detalle, pues, estamos hablando de Freud, ¿en qué época vivió? O sea, le tocó la victoriana, estamos hablando de finales de 1700, inicios de 1800, ¿no? Claro. Ah, ok, vamos perfectísimos. Ah, ok, los tiempos cambian. Este, este libro que yo leí, que me prestó Mario, fue escrito en 1980 y era la reimpresión 13 por ahí. Y salió en 1989, hace 30 años a lo mucho. O sea, la primera edición fue hace 41. Sí, 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 dices. Freud empezó a despegar ¿cuándo? A inicios de 1900. No, pero vamos, a lo que voy diciendo es, podríamos, eso pasó en el pasado, no tanto. O sea, y eso, o sea, estamos hablando de que el libro salió en Alemania, 1980. Hoy por hoy tú lo sabrás, tan sencillo. A ti y a mí nos tocó en la escuela a aplicar pruebas y a ver niños a los hospicios y así. Sigue habiendo casos de No, estos no, no, no. 2020, En 2021. contexto mexicano sigue habiendo muchísimo de esto, o sea, no nos vayamos de tan atrás. Y es Ujú, este asunto que creo que sigue imperando. Yo cuando leí ese libro me impactó porque ese libro te hacía cuestionar, tal vez tus papás no fueron tan buenos como crees. Y me gustaba mucho porque la propia experiencia de la autora como terapeuta era este asunto. Cada vez que le sacaba esto a sus pacientes eran como, no, pero, o sea, pacientes que notaban algún problema conductual o emocional severo, siempre era un asunto de mi papá fue bueno, mi mamá fue buena, mi mamá me... Más que un asunto de realidad como intentar defender o intentar venderse la idea ujú. que que los hizo por su propio bien. Y esta incapacidad de ver, ok, mi papá o mi mamá sí me pudo haber hecho algo, sí se pudo pasar de lanza, esta incapacidad de verlo es una incapacidad para sanar. Porque si no puedes reconocer lo que pasó, si no puedes aceptar el trauma que pudiste haber vivido, no puedes crecer. La cosa está en que precisamente este tipo de entrenamientos y técnicas estaban enfocadas en eso, a reprimir al niño, a condicionarlo A no y dudar. sí, a no dudar y bajo la premisa, y que conste que como lo hago por tu bien, me tendrías que estar agradecido por... Es que Y está el muy niño cabrón. sangrando ahí tirado, y dices, ay Dios, pues... Es que está muy cabrón. Y es No, algo... vamos, no, eso fue mismo literal. En el libro decía de casos de niños ahí sangrados, vuelvo a lo mismo, con fracturas de cráneo, hubo uno que me impactó que uno de los castigos literal, el papá lo agarró y lo dobló como pretzel, como así, de la columna, ¡crash! Que cuando llegó al doctor, le dijo, pues tiene varias vértebras rotas, ¿qué le pasó? No mames, vete. Qué asco. Y me preocupa porque todavía sigue habiendo gente, tanto que no, quiere normalizar la violencia contra los niños, Ujú, como tanto gente que no quiere aceptar que tal vez sus papás no fueron los ángeles que ellos quieren vender. Ojo, ujú. no quiero decir que todos los papás y mamás fueron malos. Aquí, para mí hay de dos, tres sopas, ¿no? O tu papá o tu mamá fueron gente fantástica, Sí, que sí lo soy. sí, Tu papá o tu mamá fueron gente buena que también llegó a hacer cosas malas. O tu papá o tu mamá fueron reverendos hijos de la chingada. también. Y en el segundo y tercer caso creo que siempre es bueno aceptar que pasó. Porque está bien, a lo mejor no quieres odiar a tu papá, no quieres odiar a tu mamá, se vale, es Ujú. incomprensible. Los quieres, son tu familia. Pero el hecho de no aceptar que pudieron tener errores es el hecho de tú repetirlos, es el hecho de tú no procesar tus heridas, es el hecho de tú normalizar que eso estuvo bien y lo vas a seguir pasando hacia futuras No, generaciones. precisamente también esto entender que si bien efectivamente tus papás cometieron sus errores, y a lo mejor pasaste por una que otra injusticia por las que fuiste castigado mínimo regañado por algo que, pues, a lo mejor no, tú crees que no fue justo, pues ten en cuenta que a lo mejor también tus papás, esta cultura se Como este ciclo viene, de violencia, ¿no? O sí, sea, tiene generaciones. me gusta, o sea, me gusta porque a veces este asunto de, ok, sé compasivo por lo que tus papás vivieron. No lo vamos a justificar, Ni a cambiar, porque pues no.
pero lo vamos a intentar entender. No para que digas, qué chido que me lo hicieron, sino, ok, ellos también vivieron este proceso de violencia y posiblemente hicieron lo mejor que tenían. Ok, no los quieres perdonar, no los perdonas, lo que te haga feliz, pues. Pero el hecho de entender de dónde viene también nos da un cierto sentido de alivio. Pero al final es esto, saber que, ok, esto que hicieron por mi propio bien, puede que realmente no me haya hecho nada de bien. No, para nada. Y el libro normalmente tiene algunos casos bien interesantes. Un poquito extremos, pero pues se tienen que ilustrar de esta manera, donde estos casos de educación literal con sangre vinieron a desembocar y dices tú, pero es que partía la autora de decir, pero es que cuántos no salimos de ese tipo de educaciones y salimos bien. Ok, se citaron 3 ejemplos y estaban bastante gruesos. El primero de todos y el que más le dedicó la autora, el mismísimo, el único, el irrepetible, hijo de toda su retepinche madre, Adolf Hitler. Don Hitler. Que Dios lo tenga en su santo comal quemándose a fuego lento. El segundo era de una chavita que, por vivir tristemente en un entorno familiar complicado y tener una historia familiar bastante complicada, para los 13 años ya se estaba prostituyendo para comprarse su heroína. Y el último era de un reconocido y afamado asesino serial más o menos de aquella época, 1960 por ahí, que cometió unas atrocidades, literalmente haciendo carnicería, porque como su papá era carnicero utilizaba sus cuchillos para cortar reses, para matar, desollar, violar, mutilar niños, dices. Y es esto que ya sabemos que se sabe actualmente, ¿no? Normalmente los asesinos seriales vienen de entornos muy, muy violentos. No nos adelantemos, ese va a ser tema de otro podcast. No vamos a adelantar, nomás estoy poniendo pie de nota, cabrón. Está bueno, pues. Pero es esto, creo que el punto de este capítulo en sí es esta frase: por tu propio bien tenemos que analizarla muy a fondo en nuestras propias vidas. Ahora, ojo, la misma autora, porque ya para mediados del libro yo ya estaba sintiendo una especie como de ansiedad, porque si dices, si estamos criticando esta cultura de disciplina, esto ya no es militar, estamos pasando a grados todavía más fuertes, pero decía, había mucha crítica y siempre se le había criticado a esta autora, precisamente por ir en contra de las ideologías pedagógicas de la época, que ella estaba orillando a las personas a una cultura de paternidad permisiva, de una cultura de paternidad igual de venenosa, que únicamente arruinaba a los niños, que les permitía todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la misma autora decía, a ver, no, vamos haciendo paréntesis, estamos todos de acuerdo de que sí debe de haber lineamientos, sí debe de haber límites, sí hay valores que se tienen que enseñar, que se le tienen que enseñar a las personas para que sean funcionales en los entornos sociales en los que se puedan desenvolver, pero no son las maneras. Fíjate, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo creo que normalmente cuando un adulto quiere justificar que le pegó a su hijo, creo que es más un asunto de le pegaste porque te querías regular tú, no porque lo querías ayudar a él. Le pegaste porque querías desestresarte y sacar tu enojo de esa manera y te ayudó, no porque realmente el niño le está ayudando. No, sí. Y pasemos por varios puntos. El hecho de que los padres así crecieron, o sea, si tú tenías alguna duda y le cuestionabas o le decías, eso en eso sí te iba bien, porque luego aparte efectivamente se citaba en el caso de personas bastante disreguladas emocionalmente que pues se les dio tener hijos, ¿verdad? Entonces, con que los vieras en el momento en el que estaban de malas ya te... Y vuelvo a lo mismo, no es exageración, gente. Les aventaban cuchillos, mínimo un cachetadón que les tronaba la mandíbula, insisto, sin exagerar. Entonces, estamos hablando de que, o sea,
el ciclo se perpetúa, ok. 2, la autora lo refería obviamente bajo términos muy psicoanalíticos, pues sí, ellos aprendieron, ellos pasaron por lo mismo, entonces ahora ellos se sienten en una posición de, qué chido, ahora me toca, Ahora yo tengo el por poder. fin, ahora sí me va a tocar a mí. Pues al final es historia de aprendizaje, Sí, ¿no? Tú sí. aprendes ese repertorio conductual, no sabes de qué otra manera hacerlo, Ujú. y en ese entonces, ¿qué información iba a existir? No, y la información que había la La validaba. información que había validaba la violencia. Sí. Y el punto no es que no haya disciplina y que no haya orden al educar a los niños, porque Ujú. obviamente actualmente se vienen como ciertas olas de generaciones que es como que no siente, y lo hemos hablado en otros capítulos, que el niño no se sienta mal en ningún momento, que no se frustre jamás, todo el tiempo complacerlo. El otro extremo también Sí, tiene sus nos problemas. polarizamos de una manera que dices, a ver, no, ni muy, muy, ni tan, tan, no lo vas a matar porque Algo en claro, sí, sí, sí. al niño no se le toca, a menos, fíjate que en unas prácticas de TDAH que llegué a estar, la única razón que podíamos para tocar al niño era para cuando estaba muy violento, como que un abrazo de Contenerlo, contención, sí. sí, que no era lo mismo que pegarle, Sí, sí, sí. que se contuviera, pero Sí. nada más si estaba muy violento. O siempre que me preguntan, ay, ¿cuándo se le debe pegar a un niño? Va, si el niño tiene una pistola, tiene un cuchillo y te está amenazando con matarme, pues Se va. vale, defensa propia. Pues una cachetada, una patada voladora para que se le quite y ya. Sí, 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 sí. Pero, ¿cuándo te has encontrado en esa situación, cabrón? Pocas veces, pocas. Que las puede ver, no Pero digo que bien, no. bien Bien contadas, específicas. así como también abundan estas en las que dices, pues no tenías por qué, cabrón, o sea. Sí, no, para nada, para nada. Casi siempre cuando le pegan a los niños es un asunto de regularse a ellos, Ujú. Sí, que sí, no, sí. no está bien. Porque precisamente este es otro punto. La misma pedagogía de aquellos tiempos lo veía y a mí se me hacía un tanto ridículo porque dices, ¿cómo tienes tú que estar como persona para que veas que tienes que tener una guerra de poder contra un niño? Porque era así, tú tienes que, como si estuvieras adiestrando lobos, que tienes que demostrar ser el alfa. O sea, yo tengo, pon tú que a lo mejor, por más joven que hayas, tengo 16 años, el niño no tiene ni uno, o tiene 3. Creo que me lo llevo de calle. Sí, no, o sea, son cosas terribles. ¿Cómo crees que actualmente estamos violentándolos a los niños? Si bien ya bueno, en muchísimos casos ya no llegamos a esos extremos, para que sí lo sigan habiendo, vuelvo a lo mismo, Sí los a hay. nosotros como psicólogos por parte de la misma escuela nos tocó ir a hacer prácticas y nos tocó ver casos y oír casos bien horribles de maltrato infantil, en el que el mismo DIF se tuvo que hacer cargo y quitarles a los papás a los niños. Sí son menos, pero creo que ahora más bien esta forma de violentar se ha vuelto muy pasivo-agresiva. ¿A qué me refiero con esto? Ya no te golpeo, pero te ignoro. O te sigo minimizando. O agredo Verbalmente. verbalmente, este, algo, porque obviamente sí, ya con esta cultura de denuncia y demás, incluso los mismos niños, es más, hasta lo pueden llegar a tomar como de broma muchos papás, porque sí lo toman así. Te voy a acusar con el DIF. Ve nomás, me quiere acusar con el DIF el niño. Sí, ya hay un poco más de control sobre lo físico, pero creo que todavía sigue habiendo bastante que hacer en lo emocional y psicológico. No sé tú qué opinas. Sí, ¿no? Sí, creo que hay un... Creo que hemos tenido un avance, no voy a decir que no, la verdad es que sí hemos tenido un avance, no voy a Sí. decir que no. Te digo, creo que se siguen presentando ciertos casos así. Hay muchos casos en el otro extremo que realmente no es
ponerle ningún límite al morro. Sí, también, Y que nunca esa es la otra variante del asunto. la otra variante. Fíjate que algo que me gustaría retomar el libro, no me acuerdo si era en ese libro o otro que leí de la misma autora, que era este asunto de cómo reconocías cuando realmente un niño se sintió amado, y era como, normalmente los niños que tienen que justificar a sus papás, en la experiencia de la autora, era este asunto de, eh, mi papá sí me quería, mi Ujú. papá sí daba las cosas por mí, pero en su lenguaje corporal o en otras cosas que te contaba de la historia no concordaba. Sí, En cambio, los niños que sí se sintieron amados, ya eran adultos ya plenos y felices, era este asunto de mi papá amaba la vida, mi mamá amaba la era vida. en este libro. Era el caso, De de hecho, Goethe, era un ejemplo, no sé si sea este o si lo volvió a mencionar o tocar en otro libro. Es el único ejemplo bonito que dio en todo el pinche libro. ese libro te da gastritis. Sí, te hace confrontarte con un chingo de cosas. Pero me gustaba mucho porque Sí. era este asunto que Goethe decía, es que a mi mamá le encantaba ser buena persona, le encantaba estar en contacto con la naturaleza. Era como, mi mamá tenía tanto amor a la vida que este amor se irradiaba también a mí. Sí. Y en el otro caso era como, mi papá tenía tanto, no se decía, pero se suponía, mi papá tenía tantos problemas, mi mamá tenía tantos problemas, que me los irradiaba a mí y no sabía cómo amarme, porque no sabía cómo amar la vida. Fíjate que después de haber leído ese libro, unas semanas después, fui a una conferencia de Patch Adams. ¿Ubicas al Patch Adams? No, Robin Williams, ese lo El, actuó, el de, pero ver- no. el de Sí, verdad, el de verdad. el de Davis. Y me gustó mucho porque estábamos en la conferencia, súper buena conferencia. A mitad de la conferencia le hacía, mi mamá fue una persona increíble. Mi mamá neta amaba, o sea, con las mismas palabras, mi mamá era una persona que amaba la vida. Yo decía, wow. O sea, como que me hizo como este Ujú. asunto de este Patch Adams que se ha entregado a la gente, que ha intentado cambiar las cosas, un super médico, una super figura como de amor. Y que te diga, mi mamá era una persona maravillosa que amaba la vida. De repente, no sé, como que muy por coincidencia, pero me hizo mucho sentido. Sí. De hecho, en el libro mencionaba, sí lo menciona soberanamente, muy por encimita el de Goethe, pero hablaba de un señor que ella estaba, imaginen la escena, ella estaba en un parque en una ciudad extraña, pues, estaba sentada en una banquita del parque ahí pensando en las musarañas y de repente estaba un señor ya mayor, interactuando bonito con los niños. Pues se quedó mira qué curioso. Porque me imagino que pues ella tendrá también esta imagen que tenemos nosotros del señor ya viejón, Pues también su trabajo como psicoterapeuta también Sí. posiblemente tenía estaba sesgada de tanto caso tan horrible. Exactamente. Entonces, y empezó a sacarle plática al señor y le empezó a contar de su historia de vida. Y que se le hizo bonito y tierno que, o sea, los recuerdos más bonitos que tenía él eran de su infancia. Decía que cuando entraba la primavera, su mamá lo despertaba temprano, se internaban en el bosque a escuchar pajaritos y a disfrutar la naturaleza y luego ya lo llevaba a la escuela. Decía que el señor lo recordaba vividamente y que se le hacía uno de los mejores momentos de su vida. Y que no, creo que decía que no recordaba alguna vez que se lo hubieran, este, Cacheteado. cacheteado, le hubieran aventado la chancla o algo así, hasta que no entró a la escuela, ¿verdad? Pero ese ya es otro asunto. Es otro asunto. O sea, la verdad, es otro asunto. Fíjate que para cerrar el podcast me gustaría como al ¿cómo se dice? No se dice lector, se dice escucha. El escucha. Ustedes, gente preciosa que Que nos nos hacen escuchan. favor de escucharnos y vernos. Que nos escuchan. Este ejercicio de reflexión de qué cosas hizo mi papá bien, mi mamá bien. Qué cosas no hizo bien. Agradecer las que hizo bien y Ujú. las que no, realmente ver cómo estas me han afectado actualmente. No por un asunto de culpar, si tienes más de 18, 19 años o ya tienes como uso de razón, creo que es tu responsabilidad sanar lo que te ha pasado.
porque posiblemente ellos ya no se van a hacer cargo. No, Pero pues no. de las negativas, decir, ok, qué cosas me han afectado y he dejado y he normalizado y cómo las podría cambiar, cómo podría crecer de esto. Porque a fin de cuentas, creo que tener una visión realista de nuestros padres es aceptar lo bueno, lo malo, ver qué pesa más Sí. y poder crecer de ello. Y poder tomar lo que nos funcionó y lo que no, crecer de ello. Y entender que, pues, de lo bueno en lo malo, pues así es como llegaste a este punto, así es como adquiriste tus vivencias y como llegaste a ser constituido hasta el momento, no necesariamente por el hecho de que digas, pues así yo y punto, así soy yo y punto y me vale. No, sino el hecho de decir, ok, soy esta persona, puedo reconocer mis virtudes, puedo reconocer mis defectos y en base a esto también tú mismo, si bien tus padres no pueden, pero tú sí puedes cambiar lo que puedas hacer con tus hijos, tus sobrinos, Con- la gente que te rodea en general. Contigo mismo. Contigo mismo, tan sencillo. Contigo mismo, contigo mismo. Yo soy Mario Yo soy Miguel. y esto es Así la vida. Ah. Nos vemos.